Literatura colombiana, literatura de la incertidumbre. El estado actual de la literatura colombiana atraviesa una serie de dificultades en cuanto a su definición. Sabemos de dónde proviene, el presente parece ser ambiguo, su rumbo parece aún más incierto. Nos ubicamos de este modo en un terreno complejo, pero a la vez interesante y lleno de expectativas. El sinnúmero de publicaciones en los últimos años dificulta que establezcamos características de una nueva narrativa inscrita en las lógicas del nuevo siglo, y que muestre cambios novedosos en contraposición a la narrativa del siglo XX, claramente marcada por la obra de Gabriel García Márquez y su inscripción en el boom latinoamericano. Actualmente se puede observar que el canon literario en Colombia exige la circulación de obras procreadas desde el vientre comercial. El monopolio editorial es el que decide qué se puede o qué no se puede publicar. No se observa una verdadera revolución literaria, y si la hay, está oculta en las trincheras universitarias, desde las producciones especializadas, desde las editoriales independientes que le apuestan a la publicación de voces emergentes y que luchan contra aquellas fuerzas comerciales que publican a los autores, no por su calidad literaria, sino por su promesa lucrativa, por las cifras de ventas que se revelarán en relación a la fidelización de los lectores que ven el libro como un instrumento de consumo cuyo fin exclusivo es aniquilar el tedio. Lo anterior sugiere un panorama lúgubre. La literatura debe estar abierta a diferentes caminos, a no estar regida por imperios comerciales como las editoriales españolas. En relación a esto, el escritor Pablo Montoya dice que debería dinamitarse la categoría de canon, y si no derrumbarla del todo, al menos estremecerle sus pilares, porque ellos son sinónimos de imposición y manipulación. A su vez, y siguiendo el pensamiento del autor, se observa que la publicación de literatura colombiana se limita al género de novela. Se deja de lado el cuento, la poesía, el ensayo y la dramática, y no es que no se produzcan. De seguro muchos autores no han publicado sus obras por falta de oportunidades. Hay que recordar que en Colombia los editores y agentes comerciales son los que deciden qué se publica y qué se lee. Los escritores actuales son percibidos como figuras de farándula. Los lectores los siguen por moda, y no hay una crítica consolidada que permita denunciar la falta de calidad en la novelística actual. Se observa un problema de trasfondo mucho más grave. No solo nos enfrentamos a que la literatura colombiana está más ligada a un afán comercial, sino que tras todas aquellas obras distribuidas a lo largo y ancho del país y en el exterior, no hay una verdadera revolución literaria. No hay un sello de originalidad propio, no hay historias construidas con nuevas técnicas narrativas, fuerzas que se puedan contrastar con movimientos o corrientes literarias de antaño. No se puede asegurar a ciencia cierta que no hay una vanguardia comprometida con el rumbo de la literatura colombiana. Hay que recordar que el mismo canon exige que muchos autores sean excluidos. La crítica literaria reposa en las universidades y en revistas culturales y académicas, y el verdadero análisis literario se encuentra en los claustros universitarios. ¿Cómo luchar entonces contra el imperio de las grandes editoriales comerciales? Así las cosas, y a pesar de lo dicho, se podría rescatar ejemplos de una silenciosa revolución de trasfondo literario. Pilar Quintana es una de las escritoras colombianas más destacadas actualmente. A través de su novela La perra, publicada en 2017, Quintana contrapone el tema de la violencia desde una mirada más íntima. No hay que desconocer que la narrativa colombiana se ha alimentado y se sigue alimentando del fenómeno de la violencia para construir sus tramas, especie de realismo social. Quintana abandona la urbe y se decide por la ruralidad en ambientes agrestes, donde hace una desromantización de la selva, entendida para muchos como un campo natural, de relajación, de conexión con la madre tierra, de biodiversidad, algo y una postura muy romántica. Elimina esas posturas románticas y a través de su novela retrata la violencia natural, la violencia biológica, la violencia de la selva misma. Con su obra, ganó el cuarto premio de Biblioteca de Narrativa Colombiana. El jurado afirma que la novela destaca por la gran economía y la calidad literaria de la prosa, por su capacidad de mostrar una extraordinaria opresión en medio de una gran apertura e inmensidad geográfica. Narra lo más profundo y lo más íntimo, especie de violencia psicológica, conflicto personal, desde un espacio narrativo de grandes extensiones, donde dicha desromantización permite desnudar lo salvaje humano. En este orden se podría pensar que Pilar Quintana, con esta obra,
Se inscribe en una literatura cuyo espacio narrativo tiene como protagonista lo agreste de la selva, lo cual guarda estrecha relación con la vorágine de José Eustacio Rivera y Macrol el Gaviero de Álvaro Mutis. Aun así, no basta para consolidar lo que se podría llamar la novela de la selva. El futuro es incierto. La perra es una novela de carácter violento, pero se debe desmarcar de aquella tendencia de las novelas de la violencia en Colombia, aquellas que retratan narcotráfico, paramilitarismo, guerrillas y confrontación histórica entre conservadores y liberales. Allí hay una violencia más íntima, más ligada a la animalidad, al desprecio y al maltrato. El medio ambiente de aquella selva del Pacífico configura la personalidad y la psicología de sus personajes, para arrastrarlos hasta abismos propios de aquella geografía inhóspita. Se podría afirmar que la desromantización de la selva, el utilizar espacios narrativos centrados en geografías agrestes, el dejar de lado la violencia social de la Colombia históricamente marcada por el conflicto, para entrar a tratamiento de una violencia psicológica, íntima, biológica, es un tema que atraviesa la narrativa de Quintana y que le da un nuevo rumbo a la literatura colombiana. En conclusión, se puede decir que el estado actual de la literatura colombiana está marcado por el monopolio editorial, la falta de calidad literaria, el afán comercial, la dificultad de las editoriales independientes para entrar en el mercado, las amplias perspectivas temáticas, la exclusión de géneros, la ausencia de tramas complejas, novedosas, el lenguaje explícito y mediocre. El futuro es ambiguo y lleno de incertidumbres. Pero en medio de esta zozobra, Pilar Quintana suena prometedora para la literatura colombiana. Rescata la técnica de utilizar espacios narrativos centrados en lo selvático, como lo hizo en su momento José Eustacio Rivera y Álvaro Mutis. En este caso, Quintana desromantiza la selva, desnuda lo salvaje humano, ahonda en las profundidades de la violencia entendida, no como un hecho social como tradicionalmente se ha hecho en la novela colombiana, sino como un hecho biológico, profundo, íntimo, humano. Su narrativa destaca en la literatura colombiana actual, la literatura de la incertidumbre.